dosis podemos administrar, la dosis usual es 40 miligramos por día hora. Podemos aumentar según necesidad, máximo llegando a 640 miligramos, ¿no? Entonces, como antianginoso, podemos reducir a la mitad de la dosis. ¿Cuánto hemos dicho? 40, ¿no? Podemos dar 20, llegando a 320 miligramos máximo, aumentando, ¿no? Entonces, en la profilaxis de los infartos, podemos dar de 180 a 240 miligramos. Esto dentro por las 24 horas, ¿no? Reacciones adversas. ¿Cuáles serían las reacciones adversas? Todo lo contrario, ¿no? Una bradicardia muy intensa que puede, digamos, ir más allá de los 50 latidos por minuto. Después, confusión mental, alucinaciones, ansiedad, nerviosismo, constipación. Todas esas son las reacciones adversas que podemos observar a la administración de estos fármacos. Me olvidaba decirles que otro mecanismo de acción uno les he dicho que por inhibición de la descarga de adrenalina, ¿no? Y otro por inhibición de la descarga de renina por parte de la glándula suprarrenal. Las células yuxtapuestas de la glándula suprarrenal disminuir la secreción de renina. Ese es otro mecanismo. Precauciones. ¿En qué caso? ¿No? Enfermedades cardíacas. Enfermedades cardíacas, después, lógicamente, en la hipotensión arterial no vamos a hablar, porque esto no va a disminuir. En hipersensibilidad, en el asma, y en el bloqueo auricular de segundo y tercer grado. ¿Cómo serán estos bloqueos de segundo y tercer grado? ¿Cómo les he explicado esto? ¿Cómo les indica? En el bloqueo de segundo y tercer grado, en el primer grado es solamente una alteración en los nódulos. De segundo y tercer grado es cuando existe ya una inhibición de la conducción, o sea, altera totalmente la conducción. Por tanto, al disminuir la conductividad, disminuye también la frecuencia. El periodo refractario es mayor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuánto es la presión normal? La presión normal, ¿cuánto es? 87. Entonces, si existe una hipotensión por debajo de los 100, entonces hay que tener cuidado. El nadolol tiene los mismos efectos que el propanolol, ¿no? Entonces, va a disminuir con la frecuencia cardíaca y va a producir, digamos, una ataxia. Entonces, tiene dos mecanismos de acción: inhibición competitiva con las catecolaminas y un bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, son los dos mecanismos por los cuales va a producir esto. Farmacocinética se absorbe perfectamente por vía bucal, pero de forma bastante escasa, un 30%, ¿no?
porcentaje de 30 a 39%. La vida media es de 24 horas, ¿no? Se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón. Ahora vamos a ver, digamos, cuáles son las aplicaciones terapéuticas. Son las mismas que el propanolol. ¿En qué caso hemos indicado? En la hipertensión, en las arritmias, después en pacientes cirróticos y en una profilaxis de la cefalea migrañosa. ¿Por qué será esto? A nivel del cerebro va a producir una especie de vasoconstricción. Esta vasoconstricción a nivel cerebral alivia esta cefalea migrañosa. Preparados, vienen en comprimidos, podemos administrar una dosis igual que la otra, casi de 40, podemos subir al doble, a 80, pero en forma muy gradual, ¿no? En la angina de pecho, empezamos con vía oral de 40 miligramos y podemos aumentar poco a poco hasta llegar a un máximo de 80, ¿no? Este aumento no tiene que ser de golpe, es paulatina, entre 3 a 7 días, una dosis. Se da una dosis, se mantiene por 3 a 7 días, después se puede aumentar, se puede. Reacciones adversas, ¿cuáles serán? Bradicardia, fallo cardíaco, o sea, paro cardíaco, hipotensión, mareo, fatiga, todo lo que se refiere, digamos, a alteraciones por hipotensión arterial. Tiene acción broncoconstrictora, o sea, broncoespasmo, náuseas, vómitos, diarrea. Puede producir trombosis mesentérica. ¿Cómo será la trombosis mesentérica? Cuando se infarto de mesenterio, ¿no? De los tejidos que rodean a los intestinos, el mesenterio, ¿no? A los epiflones, todo. A veces se infarta eso y es bastante peligroso, ¿no? Entonces, en caso de verse algunas alteraciones, sobre todo a nivel hepático, entonces vamos a suspender. Precauciones las mismas que las otras, ¿no? O sea, podemos en enfermedades cardíacas isquémicas hay que tener bastante cuidado. Después hay que tener cuidado en la hipotensión muy marcada. En los diabéticos nos recuperan rápidamente en estados de hipoglicemia, y en las mujeres embarazadas. Lógicamente que vamos a tener muy en cuenta en pacientes como síndrome de Adams-Stock, o sea, el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. En el de primer grado, de pacientes odontológicos hipertensos. ¿Qué es la hipertensión? De lo que estuvimos hablando, ¿no? Aumento de la presión arterial, y tenemos, digamos, tres estadios. El normal, cuando les he dicho 80-120, eso es lo que entonces, en el estadio 1 es cuando pasa los 140 hasta los 159 o 160. ¿No? El estadio 1. Estadio 2, de los 160 a los 180. Y el estadio 3, más allá de los 180. Entonces, tenemos esos grados. Hasta los 140 se puede decir que uno tiene la presión alta casi normal, ¿no? Porque si decimos a 120 tenemos 140,
presión alta normal, algunos se llama. ¿No? Pero ya las personas que sobrepasan los 60 años casi están en 130, 140, sin ninguna manifestación de hipertensión. Entonces, en el estadio 2 de 160 o de 140 a 160 ya es un estadio, digamos, 2, y ya es para preocuparse. Más allá de los 180 es muy preocupante. Entonces, tenemos, ahora lógicamente, la hipertensión es multicausal, puede deberse a muchos factores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo es el manejo del paciente odontológico con hipertensión controlada y no controlada. Con, no sé, en vez de la I es la T, ¿no? Veamos. Controlada y no controlada. ¿Cuándo es un paciente controlado? Cuando está con tratamiento hipertensivo. En estos pacientes sí tenemos que tener bastante cuidado. Para saber, digamos, de este paciente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, siempre, cuando un paciente llega a la consulta para extracción, limpieza, cualquier tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica, ¿no? Ahí vamos a ver cuál es el motivo de la consulta, qué antecedentes tiene, qué medicamentos se está tomando, qué enfermedades ha tenido, etcétera, etcétera. Y entre ellas puede saltar, digamos, la hipertensión. Después de hacer una historia clínica, inmediatamente hay que hacer el control de la presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, todas esas cosas que irán notando, ¿no? Eso es para nuestro registro posterior, para ver la evolución de nuestros pacientes en cuanto a sus enfermedades o a los medicamentos que está tomando o que estaba tomando o que antes había tomado. Eso nos indica, digamos, qué es lo que tenemos. En toda esa historia clínica puede saltar que el paciente es hipertenso pero está con tratamiento, está con antihipertensivos. Puede ser propranolol, metoprolol, acetobutolol o cualquier medicamento, digamos, bloqueante alfa o beta según el caso, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos si nos viene un paciente con este tipo de patología? Si está controlado, entonces le hacemos la atención dental. Pero ¿cuáles serán las precauciones que debemos tomar? Que hay que tomar precauciones. Primero, disminuir el estrés. O sea, ¿y cuál es el estrés que le producen al paciente? Por experiencia, o nunca han ido al dentista. Tienen miedo, ¿no? Miedo a que les pinchen, sonido al torno, el dolor al torno. Entonces, todas esas cosas, los pacientes tienen miedo. Y cuando hay miedo, ¿qué hay? Hay un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? Cuando hay miedo, hay secreción de adrenalina, pues. ¿O no? Hay estrés, hay miedo, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos administrar ansiolíticos para que se les calme el miedo. ¿Qué es ansiolítico? Diazepam, ¿verdad?
diazepam 12 horas antes, puede ser de 5 a 10 miligramos, y media hora antes otra dosis, para que vaya a la consulta tranquilo y no tenga miedo, esté segregando adrenalina. La adrenalina de por sí, ¿qué va a producir? Por sus efectos alfa y beta, alfa va a producir vasoconstricción y aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, si va a segregar adrenalina y les damos anestésico con adrenalina, entonces va a aumentar mucho la presión arterial. Muchas veces la cantidad de adrenalina que damos en el anestésico es bastante reducido. Lo que se segrega por el miedo es mucho mayor a lo que existe en el vasoconstrictor del anestésico, ¿no? Entonces, esa es la conducta y, lógicamente, que este tipo de pacientes hay que tratarlos con pinzas, ¿no? Procurando no hacerle doler, con mucha suavidad, no con movimientos bruscos, como, bueno, hasta hace unos 30 años atrás los dentistas eran muy pocos, 30 o 40 años atrás, poquísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos egresado 20 y no había universidades privadas, o sea que en toda La Paz egresaban 20 por año, ya ves menos, ¿no? Entonces había cualquier cantidad de pacientes. Y los odontólogos los trataban a los pacientes como a goma. Entonces no les importaba hacer tolero, no hacer tolero. Tan brutas. En cambio ya ahora es diferente, ¿no? Porque voy a ir a ese dentista porque no me he hecho doler nada. Entonces eso, digamos, desde un punto de vista de mercado, de trabajo, ya uno se gana un paciente, ¿no? Si no le hace doler, sea hipertenso o no sea hipertenso. Pero antes, era terrible, ¿no? Hasta lapos nos agarraba con los pacientes. Tranquiliza, paz. Ahora la situación ha cambiado totalmente. Tienen que hincarse delante del paciente para que entre al consultorio. Bien, entonces, ¿cuál había sido la conducta que se sigue con un paciente hipertenso? Disminuir el estrés. Tranquilizarlos. ¿Con qué? Ansiolíticos. ¿Cuánto? De 5 miligramos, de 5 a 10 miligramos, ¿no? 12 horas antes y media hora antes. Entonces, tener mucho cuidado. En esos casos no va a haber ningún problema, ¿no? Ahora, en pacientes con hipertensión controlada, cuando un paciente no está con su hipertensión no controlada, cuando no se da cuenta que es hipertenso, le duele la cabeza, ¿no? Entonces, sobre todo le duele la cabeza, ¿no? Y no se dan cuenta, y hay gente reacia, digamos, a ir a una consulta. Muchas veces hay que ir a la consulta porque la cefalea es uno de los primeros síntomas para muchas enfermedades. Entonces, cuando uno deja, puede ir agravándose cada vez más, y sobre llovido mojado va al dentista y le mete anestesia con adrenalina, acaba casero, ¿no? Entonces, siempre cuando hay cefalea, algo tiene que estar pasando. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con los pacientes. Lógicamente que en la primera consulta
que les he dicho que se hace medición, la historia clínica y medición de los signos vitales, presión, ¿no? Pulso, después ver cómo anda la respiración, si respira normal, si las fosas nasales están obstruidas, etc. Entonces, en el estadio 2 sería, al estadio 1 podemos hacer la atención, pero en el estadio 2 y 3 no se le hace nada. Uno ve que tiene unos 155 a 170 de presión, hay que decirle, usted tiene que ir al médico. No se le puede hacer ningún tratamiento dental, a no ser que vaya con un dolor poderoso. Entonces tenemos que darle anestesia. ¿De qué tipo? Tiene adrenalina. Sin vasoconstricción. Entonces podemos darle anestesia y hacerle una apertura camaral, porque el dolor puede ser tan intenso que no vamos a esperar que vaya a la consulta médica primero. Entonces se da anestesia sin vasoconstrictor, y si no tenemos sin vasoconstrictor, se le hace pues la apertura camaral con un poco de dolor, ¿no? O sea, se le abre la cámara pulpar, va a haber un puntito, una gotita, ahí anestesia intrapulpar, la inyección es como un rayo de dolor fuerte. Pero inmediatamente le da una gotita simplemente. Entonces le va a calmar el dolor, ahí ya digamos todo el dolor de cara. ¿No? Entonces ya después de que le ha calmado el dolor, le podemos decir vaya al médico ahora, ¿no? Que le traten su hipertensión y después continuamos el tratamiento. ¿No? Pero ya se le ha calmado el dolor, que era la principal causa. Eso es dentro de lo que es el tratamiento de pacientes con hipertensión controlada, estadio 2 y estadio 3. En un primer momento, si no hay eso, no se hace ningún tratamiento. Pero si el dolor es muy intenso, anestesia sin vasoconstrictor o anestesia complementaria que se llama anestesia intrapulpar. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Vamos a hablar, después de hacer tratamiento dental normal, con un paciente hipertenso controlado, ¿no? Si ha ido al médico, está con antihipertensivos, pero siempre con los cuidados que les he dicho, cómo tratar al paciente, ¿no? No producirle dolor, no producirle estrés, nada de esas cosas. Ahora vamos a hablar manejo de la paciente embarazada. La paciente embarazada es una paciente que está en un estado fisiológico normal, pero siempre estresada. El embarazo es un periodo de estrés, ¿verdad? Aunque estén alegres por tener un bebé, pero es un estrés. Entonces, este estrés de por sí, digamos, nos va a llevar a un cierto grado de hipertensión. Entonces, si está embarazada, en algunos libros dicen que hay que tener cuidado, sobre todo en los 3 primeros meses, etc. Pero la adrenalina, o cuál es la acción de la adrenalina sobre el útero, ¿no? Produce relajación uterina, ¿verdad? Entonces, si produce relajación uterina y estamos sobre todo con
fármacos que tienen acción preponderantemente beta, va a producir, digamos, vasodilatación, inhibición de la contracción de la musculatura lisa intestinal, del útero, del hígado, etc., del colero, etc. Nos van a producir cierto grado de relajación. Entonces, lógicamente dependiendo de cómo está, de qué tipo de receptores tienen, ¿no?, estos músculos. Los músculos vasos periféricos, mejor dicho, tienen más receptores alfa que beta, ¿no? Los vasos musculares tienen más beta que alfa. Entonces, unos va a producir vasoconstricción y otro va a producir vasodilatación. Pero a nivel del útero, relaja. La adrenalina relaja. Se utiliza en el sufrimiento fetal, sobre todo la oxiprednalina, la terbutalina y el fenoterol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Si tiene amenaza de aborto o le va a producir una relajación uterina, no le va a pasar nada. Incluso si tiene amenaza de aborto, no le pasa nada. No puede salir. Pero algunos textos y algunos médicos siempre andan diciendo que está embarazada, si va al dentista va a tener cuidado, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, por una parte. Por otra parte, las mujeres cuando se embarazan, el primer mes no saben si están o no embarazadas, ¿no? Se les suspende, digamos, la menstruación, pero no saben si es un retraso o es un embarazo. Puede ser, ¿no? Y si les duele la muela, ¿qué hacen? Van al dentista. El dentista, sin preguntar, le mete anestesia, ¿verdad? Entonces, la mitad de los embarazos tendrían que interrumpirse, o tal vez más, ¿no? Porque van al dentista y no saben si están embarazadas. Se les ponen anestesia, y es alto porcentaje que ocurre esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué harán? ¿Qué precauciones tenemos que tener? Esto yo lo he visto prácticamente, ¿no? He atendido muchas mujeres que en los primeros meses de embarazo y embarazo a término también, no pasa nada, absolutamente nada. Esa contraindicación de que no se debe dar anestesia en una mujer embarazada no es verdad. Pero sí podría producir aborto. ¿En qué caso? Podría producir aborto, contracción uterina. ¿En qué caso? En el caso en que la paciente sea alérgica a la anestesia. Y si hay alergia, ¿qué va a pasar? ¿Hay descarga de qué? En la alergia, ¿qué hay? ¿Qué se descarga? Histamina. ¿Qué se descarga? Histamina, pues. Entonces, la histamina a nivel del útero, ¿qué va a producir? Contracción uterina. Y va a producir aborto. Y eso por la colocación de un anestésio, ¿verdad? ¿Sí o no? Tal vez por esa razón dicen que tienen que tener cuidado en el embarazo o con atención mental. Tal vez ha ocurrido eso. Una alergia y hasta acaba de tercera. ¿No? Aparte que la descarga masiva de histamina tiene acción tóxica casi generalizada y nos va a producir
broncoconstricción, disminución, taquicardia, ¿no? Inquietud, todas esas cosas, digamos, van a aumentar el riesgo de aborto. Entonces, y hemos hablado todo eso sobre el manejo de una paciente embarazada. Y de por sí, como es un estado de estrés, el tratamiento dental tiene que ser con anestesia o sin anestesia, con mucho cuidado, ¿no? Porque el estrés también puede producir cierto malestar, ¿no? Pero más que el vasoconstrictor, por eso les digo, la adrenalina que segrega a la glándula suprarrenal en estados de estrés supera la adrenalina que hay en el vasoconstrictor. Hay que tener mucho cuidado en la administración de estos fármacos, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos ahora a otro tema, que es la histamina. Es importante los efectos de la histamina. ¿Cuáles son los neurotransmisores? ¿Cuáles son Beta los 1, neurotransmisores? alfa 2, beta 2. ¿Qué neurotransmisor se más implicado por él? La adrenalina, la acetilcolina. ¿Verdad? Son los neurotransmisores. Ahora existen otras sustancias que van a producir también efectos muy parecidos a estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, pero que se realiza el efecto de la secreción de estas sustancias que no son, digamos, neurológicamente controladas. Tenemos la histamina, la serotonina, tenemos los péptidos, los neuropéptidos, ¿no? Que están las sustancias B, ¿no? Entonces tenemos este. ¿Cuál es la característica? Que se segrega muy cerca del órgano receptor. Por ejemplo, en el sistema simpático y parasimpático, nace de la columna y va lejos, ¿no? ¿Dónde va? El corazón, el intestino, el bronquio, etc. En cambio, esto se segrega muy cerca del órgano receptor, ¿no? Entonces, estas sustancias que también se llaman hormonas locales, mediadores locales o sustancias autopólicas, ¿no? Ahora, su mecanismo de acción íntimo no está muy claro, ¿no? Entonces, estos mediadores químicos se encuentran en muchos tejidos, ¿no? En muchas células, diferentes células, tejidos, sobre todo en los eosinófilos, después en los granulocitos, es de ahí de donde se segregan. Normalmente se segregan estas sustancias en pequeñas cantidades, aún la histamina. La histamina, ¿dónde se segrega? En forma normal en esta que se llama en la mucosa gástrica. O sea, cuando uno consume alimentos, entonces la distensión de las paredes del estómago va a hacer que se segreguen estas sustancias por un mecanismo neurológico, ¿no? O sea, se distiende el estómago por los alimentos y para la digestión inmediatamente esto hace que se segreguen jugos gástricos, ¿no?
Entonces, para que se segreguen estos jugos gástricos, interviene también la histamina. Normalmente se segrega también histamina. Y esta histamina va a producir, digamos, la digestión, va a producir la secreción de ácido clorhídrico y esto va a intervenir. Y este ácido destroza, ¿no?, los alimentos. Es por eso que cuando regurgita del estómago hacia la boca, ¿qué siente? ¿Cómo es? ¿O nunca Ácido. es ese reflujo? ¿Ah? Okay. ¿Cómo es ese reflujo? Quema. Ácido, ¿no? Desagradable, ácido. Entonces es porque tiene bastante ácido clorhídrico. Y cuando existe mucho reflujo y es ácido, entonces lo hace pito los dientes también, ¿no? Porque es ácido. Porque hay personas que tienen mucho reflujo por alteración del esfínter, ¿no? El esfínter, ¿qué esfínter es? De Oddi, ¿no? No es. De Oddi. Bueno, entonces, pero esta es una secreción normal, ¿no? Es una secreción de histamina fisiológica, pero existe una descarga de histamina patológica, ¿no? Cuando existe, digamos, ¿qué se llama esto? Un mecanismo inmune a nivel celular, se va a producir lesión de las células, sobre todo de las células T o células sensibilizadas, linfocitos, granulocitos, etc., ¿no? Eosinófilos y basófilos. Entonces, estas células sensibilizadas en presencia de un alergeno se produce una acción antígeno-anticuerpo. Esto hemos estudiado harto ya, ¿no? ¿O no? Entonces, esta acción antígeno-anticuerpo a nivel celular va a producir una descarga masiva de histamina. A veces no solamente hay descarga, sino una destrucción de las células con liberación de histamina. Acá tenemos en esta figura, miren cómo se descarga la histamina después de que acá hubo, ¿qué es esto? Esta esferita representa, unidad proteica. El antígeno, y aquí está el anticuerpo. Si es a la inversa, puede ser otro tipo de alergia. Si es a la inversa, ¿qué alergia sería? Anafiláctica, ¿no? La otra, a la inversa, ¿qué sería? Citotóxica. Citotóxica, Ahora, cuando se combina esto fuera de la célula, mediada por complejos inmunes, que va a las células efectores de histamina, ¿no? Y la cuarta, ¿cuál es? La alergia. Dentro de los tipos de alergia que hemos estudiado. La anáfiláctica, citotóxica, mediada por complejos inmunes, y la otra es la cardíaca, ligada a los linfocitos T. ¿Qué significan los linfocitos T? Sensibilización. Bien, entonces es importante la histamina. Entonces, ¿cuántos tipos de descarga había habido? 4. Una fisiológica y una patológica. ¿No? Bien. Ahora vamos a ver la histamina en sí fue estudiada, identificada por Day en 1907, o sea, casi 120 o 118 años, 115 años. Entonces, en 1907 hasta ahora.
ha sido claramente identificado. Ahora, ¿cómo está compuesto? Tiene un núcleo acá imidazol, este sería el núcleo imidazol. ¿Y esto qué sería? Una cadena lateral, ¿qué es? ¿Cómo leen esto? Lean esto. ¿Ah? Lean pues esto. Metilo. Et. No es etil ni etil. Ese es nitrógeno. ¿Qué se enseña en química? No se enseña nada. ¿Cómo es? Llevan bioquímica, química general, desde colegio llevan esto. Y no saben nunca. ¿Cuántos carbones hay? 2. ¿Cuántos carbones hay? 2. ¿Ah? 2. ¿Cuántos carbones hay? 2. ¿No pueden ver cuántos carbones hay? Hay 2. Otra cosa es Son 2 carbones. Cuando hay un solo carbón, ¿qué se dice? Tanto el metilo, transferasa, metil. Pero eso es con chetras, no con chetas. Todo metilo. Cuando hay uno, cuando hay 2. ¿Ah? Et. Etilo. Entonces, ¿qué sería eso? Tiene un grupo amino. Etilamina, pues. Es un núcleo de imidazol unida a una cadena etilamina. ¿Verdad? Entonces, esa es la histamina. Entonces, la histamina el organismo sintetiza a partir de ¿qué? De un aminoácido, que en este caso es la histidina. La histidina, si es aminoácido, ¿qué tendrá? ¿Qué tiene? Un radical carboxilo. Todos, ¿qué se llama? Todos los aminoácidos esenciales y no esenciales tienen radical carboxilo que les caracteriza. En este caso, aquí, este amino sería una rayita y COOH, radical carboxilo. Esa sería la histidina. Por acción de una enzima, la histidina decarboxilasa se transforma en histamina. ¿Verdad? ¿Cómo hemos dicho que se sintetiza la adrenalina? ¿A partir de qué? ¿Ah? ¿Cuál es el aminoácido? Que es una etilamina también. Tiene etilamina. La tirosina, hemos dicho. La tirosina, por acción de la tirosina, primero ¿qué? Decarboxilasa, L-dopa, hidroxilasa se transforma en dopamina, después la dopamina se transforma en noradrenalina por acción de la noradrenalina o galactatecol o metiltransferasas se metila y se transforma en adrenalina. ¿Verdad? Entonces casi tiene un proceso similar en este caso
que la histamina se sintetiza a partir de la histamina por decarboxilación, se transforma en histamina, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el proceso. Ahora, la histamina se segrega en forma normal a partir de vesículas. Conforme, digamos, recibe impulsos que van a segregar la histamina, como en el caso de la distensión abdominal, se segrega normalmente a partir de qué? De las células también cromafínicas, igual que la adrenalina. Se segrega histamina, ¿no? En forma normal o fisiológica. Ahora bien, la histamina tiene receptores que se llaman receptores histaminérgicos. ¿Cuántos tipos de receptores tenemos? Me olvidaba decirles acá. Cuando se va a producir la secreción de histamina a partir de estas células, aquí tenemos las vesículas distantes y estas vesículas se abren, se segrega histamina y forma fisiológica, patológica y histamina. Para segregar, acá tenemos importante es este elemento, el calcio. Este calcio puede ser de origen intracelular y extracelular. La más importante es la de origen extracelular. Entonces, para que estas vesículas segreguen la histamina, es importante, digamos, los iones calcio para que esto se pavimente acá y se elimine de esto. Ahora, una vez eliminada esta histamina, va a los receptores. ¿Cuántos tipos de receptores tenemos? Tenemos tres: las H1, H2 y H3. ¿No? Las H1 son las responsables de todas las acciones de la histamina en la reacción alérgica, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Vasodilatación, después el prurito, broncoconstricción, todas las acciones de los efectos clínicos de una alergia son producidos por la ocupación de estos receptores H1. Los receptores H2 son los que controlan la secreción gástrica. Es por eso que como antiácidos utilizamos antihistamínicos H2 tipo ranitidina y la cimetidina. H2 que controla únicamente la secreción gástrica. H1 el resto de las acciones de la histamina. Que les quede eso bien claro, ¿no? Las H3 tienen una acción, la ocupación de los receptores H3 tiene una acción similar a la ocupación de los receptores alfa 2. ¿Cuáles son las acciones de estos alfa 2? ¿Cuáles son? Alfa 2. La ocupación de las alfa 2, ¿qué hace? Vasodilatación. Cuando hay mucha adrenalina se ocupan estos receptores alfa 2 y crack se corta la secreción de adrenalina o noradrenalina a nivel Vasodilatación. interno. ¿Está claro? O sea, ¿cuál sería? Corta adrenalina. De inhibición de la secreción de histamina, los H3. O sea, de retroalimentación, y en inglés dicen feedback. ¿No? Muy bien. Vamos a quedar